Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 5 y hoy con el versículo 16 en nuestro estudio bíblico todos los días. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Para de versículos y entonces la persecución, dice, de los judíos a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Nuestro contexto bíblico nos muestra que este versículo constituye un punto de inflexión teológico en el relato juánico, es decir, donde la acción salvífica de Cristo se convierte en motivo de persecución sistemática. Ojo, y llevando ya y venían de Yara. ¿Por qué? Y porque dice que curaba los días sábados. Entonces se vuelve en una situación sistemática de persecución. Ahora el texto griego utiliza la palabra hediokon, ¿verdad? El hediokon perseguían en imperfecto durativo, buscando una acción continua, progresiva. Esto es interesante, ¿verdad? Un efecto continuo, o sea, siempre lo perseguían, pero al mismo tiempo indicando también una acción progresiva. Cada vez, imbaretebe, y cada vez, o a cosa vez, venían de yaras y ve. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Continuo y cada vez progresiva también la acción. No es una acción simplemente puntual en ese momento, persiguieron, o hicieron, o alzama, o pama, el efecto, sino que este es un perseguían continuamente. Y por lo tanto, esto nos está revelando una actitud interior consolidada de oposición. Actitud. Oñemoimo y contra. Oñemoimo la cualquier cosa contra esta persona. Entonces contra Jesús, de una manera continua y progresiva. Y así, esta actitud interior que se consolida poco a poco, pero como una oposición al Evangelio, oposición a la buena noticia, Peña de Yara, hoy en Yuecuera, que es la bondad, la honradez, la amabilidad, en fin, todo. Aparece también otra palabra que es el epoiei, hacia quiere decir. Entonces, como el imperfecto también subrayando que el obrar de Jesús no es opcional, sino que también el obrar de Jesús es constante, estableciendo un patrón de acción divina que irrumpe en la historia. Acción también, queridos amigos, divina. Es la acción del Señor
epoiei, ¿verdad? Epoiei, que quiere decir esa acción de Dios, pero de una manera que irrumpe en la historia. Y finalmente tenemos el sábado. Sábado introduce el elemento teológico central del conflicto. La palabra sábado, descanso, Shabbat, no como simple referencia temporal, sino como símbolo de la ley interpretada en clave restrictiva. En clave restrictiva, es decir, porque esto hacía en el día sábado, una clave restrictiva. Ese es un día en que nadie tiene que mover un dedito, y así sucesivamente. Si vamos a mirar de un sentido exegético, San Juan no presenta una simple reacción adversa, sino que un endurecimiento progresivo también del corazón del hombre frente a la revelación, progresivo también. Como tú hoy vele corazón, no endurece la herencia. Frente a esa revelación, frente al conocimiento de Dios, lo que se les presenta. La repetición implícita del imperfecto sugiere una dialéctica. Mientras Jesús hace continuamente el bien, las autoridades persiguen continuamente esa acción. ¿Se dan cuenta? En una forma, queridos amigos, de continuidad. En cuanto que derecha por una mía, pero otro año bueno hay o ya hay algo o destruyan mal derecha por siempre acción dialéctica continua. Jesús hace continuamente el bien, las autoridades persiguen continuamente la acción que hace Jesús. Esta tensión revela una paradoja fundamental. La obra que manifiesta la vida, la obra que manifiesta ese Zoé, aunque no explícita aquí, subyace en el contexto, es interpretada como violación. Así, el texto no solo narra un hecho, sino que denuncia una inversión hermenéutica, donde la ley destinada a custodiar la vida se convierte en criterio para rechazarla. El sábado deja de ser espacio de comunión con Dios y se transforma en instrumento de juicio contra su misma acción. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, eso que es instrumento de construcción para el reino, ahora también se vuelve en un espacio que es juicio contra esa misma acción positiva que se está haciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 15, y el versículo de hoy es el versículo 16. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día sábado. Muy bien, esto es lo que nos presenta dentro de un contexto narrativo, es decir, un contexto bíblico. Ahora el contexto histórico, recordemos que el judaísmo del segundo templo, es decir, cuando se reconstruye el templo, el segundo templo, la observancia del sábado constituía uno de los signos identitarios más fuertes del pueblo de Israel frente a las naciones. La observancia del sábado. Veanme ayuda a la identidad, identitario, ¿verdad? O sea, nosotros somos así, nosotros realizamos esto, core, ayeva, la identidad frente a todas las otras naciones. Entonces se le conoce por el Shabbat. Y así, el término nomos, ley, no se limitaba al texto escrito. No era simplemente la ley lo que está escrito aquí, sino que incluía una vasta tradición, es decir, amplia tradición, todo lo que es el Shabbat, interpretativa oral, que regulaba minuciosamente la vida cotidiana. Es decir, que no quedaba simplemente en una ley general, sino que después minuciosamente, ley para esto, ley para aquello,
aparece también la palabra ergon, obra, que en el contexto sabático era objeto de clasificación detallada para determinar qué acciones eran lícitas o ilícitas. ¿Qué acciones eran lícitas o ilícitas? La obra como tal, el ergon, que en el contexto sabático, por ser el día sábado, comenzaba a clasificar qué obra se puede hacer y qué obra no se puede hacer. Shabbat. Porque es Shabbat. Y luego tenemos la palabra que se dice paratereo, vigilar, observar, ñamañata, yaeshata, cuidadosamente. El verbo implícito en la actitud de las autoridades que sugiere una observación constante para detectar posibles transgresiones. Ahora eso que se tiene para el bien, sin embargo nosotros comenzamos a juzgar y mirar, pero ya por la ibaía, la dice ya por Angüeve y por la mía. Entonces aquí el Shabbat, ¿verdad? Buscamos y miramos lo negativo. Históricamente la interpretación del sábado había evolucionado hacia una casuística muy compleja, donde incluso acciones que implicaban beneficio podían ser consideradas ilícitas si no encajaban en las categorías permitidas. ¿Se dan cuenta? Es lícito ello, por ando Jesús. Cuando se caga un buey, ¿acaso ustedes no le sacan del pozo? Etc. O sea, cosas que verdaderamente son necesarias, cosas que encajan y que eres yapona porque es yapona. Sin embargo, al final también había cosas que eran consideradas ilícitas y quedaban atrapados dentro de esa ley, de ese nomos. En este marco, la acción de Jesús no solo rompe una norma, rompe el Shabbat, sino que cuestiona todo un sistema interpretativo. Su obrar introduce una autoridad distinta. No basta la tradición interpretativa, no basta basarnos en todo lo que es la cuestión de la interpretación simplemente, sino que hay algo nuevo. Al no basarse en la tradición interpretativa, sino en la inmediatez de la relación con el Padre, porque para es importante ver nuestra relación con el Padre. Este versículo refleja, por lo tanto, un conflicto histórico real. El enfrentamiento entre una religión estructurada en torno a la norma, porque una religión, el judaísmo, frente a la norma por la norma, y luego la revelación que desborda esa estructura desde adentro. ¿Por qué? Y porque estamos mirando algo más, ¿verdad? Entonces desborda una estructura que es simplemente la ley por la ley. Del aspecto cultural antropológico, este versículo revela un fenómeno profundamente humano, la tendencia a absolutizar estructuras hasta el punto de oponerse a la realidad que deberían servir. Ya estructural sectería lleva. Vean la llande ya es en la burocracia, ya es castellano. Burocracia, escritorio, la francés ven. Entonces quiere decir que ya esté la escritorio, la ñañea, ya escribían lo que sea, pero y la ya la campo, o sea, y ya mañana ya poco allí y cuálleva, y de la pisacuera y cotear. Es un fenómeno entonces muy profundo, la tendencia de absolutizar estructuras hasta punto de oponerse incluso, se opone a la realidad que tendríamos que vivir. El término cardía, corazón, indica el centro de decisión y percepción que aquí aparece endurecido. El lev, la cardía, allá se ve, imagina, todo endurecido, por lo tanto, se expresa mediante la acción de Jesús, que su acción es evaluada negativamente. ¿Por qué cura en el día Shabbat? La acción de Jesús es negativa. Finalmente, Tuflón pudo aquí de una manera describir el estado interior de quienes no logran reconocer la verdad. Cegar. Este es el tuflo, cegar.
Entonces, aquí no podemos ir más de todo esto. ¿Por qué? Y porque no logran reconocer la verdad. Esa verdad, de patinar, de Yahweh la verdad. Bueno, desde el aspecto cultural, la observancia del sábado no era solo una práctica religiosa, sino un elemento constitutivo de la identidad colectiva. Custodiarla implicaba tocar el núcleo mismo de la pertenencia. Sin embargo, antropológicamente, el texto muestra cómo el ser humano puede aferrarse a normas externas hasta el punto de perder el contacto con su sentido original. Hasta el punto de perder, apela que vayan en día, muchas veces ya perde sentido, peñan ya esa que es el sentido original y por qué nace, ¿verdad? ¿Por qué nace esa experiencia? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de San Juan, el Evangelio, capítulo 5, versículo 16. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacían estas cosas en sábado. Miramos un poco, queridos amigos, decíamos, desde un contexto cultural, antropológico, que siempre tenemos esa tendencia a absolutizar estructuras hasta el punto de oponerse a la realidad que deberían servir. Y bájame, la misma ley que tendría que ayudar para servir a esa estructura, al final se pone en un obstáculo para ese servicio. El término cardia, corazón, indica el centro de decisión y percepción que aquí aparece endurecido. Aquí aparece entonces muy endurecido. Aparece la palabra crisis, que es la palabra juicio. Expresa el proceso mediante el cual la acción de Jesús es evaluada negativamente. Es evaluada negativamente. Finalmente, el tufló, cegar, aunque no explícito, describe el estado interior de quienes no logran reconocer la verdad. Entonces, tufló. Entonces son los ciegos, se quedan con los ojos cerrados porque no llegan a reconocer, no entendéis, y por lo tanto, dentro del aspecto cultural, en este tiempo, la observancia del sábado no era solo una práctica religiosa, sino un elemento constitutivo de la identidad colectiva. Y cuestionarla siempre iba contra todo esto. Entonces, el aspecto antropológico, nosotros podemos ver que cuando algo, una estructura, se absolutiza, la vida que la trasciende es percibida como una amenaza. Todo se vuelve amenaza, ¿verdad? Pues ¿entienden? Se vuelve una amenaza. Como palabras claves, queridos amigos, en primer lugar, aquí tenemos la palabra el perseguir, ¿verdad? Perseguían. Dioko, el verbo dioko, en imperfecto, diokon, expresa una acción continua de hostigamiento. Acción continua de hostigamiento. De hostigaje, oína, dandereyaina, persecución, presión. No se trata de un acto puntual, sino de una actitud sostenida que revela una disposición interior consolidada. Es decir, yo estoy seguro que te voy a dañar y estoy ahí detrás, ¿entiendes? Y eso es lo que quiere decir este verbo, ediocom. Estoy, ahí ven el homo ari, donde lo llamo ahí. Y por lo tanto Jesús no surge, queridos amigos, de un evento también aislado, sino de una resistencia estructural. Una existencia estructural. Esta es una estructura con la que Jesús tiene que pelear, luchar, el Shabbat. Y no es un evento aislado, sino que una resistencia a la propia identidad, ¿verdad? Porque esa es la identidad. Implica, por lo tanto, no solo rechazo, sino intención de suprimir aquello que incomoda. Intención de suprimir aquello que está incomodando. Eso es lo que quiere hacer, ¿verdad?
Jesús lo que quiere hacer es, bueno, ayudar a suprimir, sacar aquello que incomoda. Bueno, pero tenemos que mirar un poco. El segundo elemento como palabra clave, queridos amigos, es la palabra poieo, que quiere decir hacia, ojo de hena, moto va ojo de hena, moto va lo yapita ahí. El verbo poieo, en su forma imperfecta, epoiei, subraya la continuidad del obrar de Jesús. Esta es la continuidad. Vaya va peña de Yara lleva, no puetai peña de Yara. En de Yara oreiese, ¿verdad? A pesar de que también recibe ese hostigamiento y estos que no paran, ¿verdad? De acosar, de hostigar. Pero ante esta situación, la continuidad del obrar de Jesús es importante, porque el verbo revela que la acción de Cristo es coherente. Y como es coherente, no es de vez en cuando nomás, sino que es siempre coherente, coherencia. Reiterada y profundamente enraizada en su identidad. Reiterada y profundamente enraizada en su identidad. Es decir, en aquello que es, entra, conoce. Mientras los hombres perciben transgresión, el evangelista muestra una praxis divina que no cesa de comunicar vida. Transgresión, upea la acuera, cada momento, transgresión. Sin embargo, el evangelista San Juan aquí lo que está diciendo es una praxis divina, no cesa de comunicar vida. Yande llamó a San, yande ya cuacá, yande ñeñea, se dan cuenta. Entonces, es elemento fundamental y esencial también dentro de este versículo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos volviendo con Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Por esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Queridos amigos, habíamos visto perseguir, hacían estas cosas, muestra una praxis divina que no cesa de comunicar vida siempre, ¿verdad? Al evangelista le preocupa eso, mostrar vida. Entonces va contra todo aquello que simplemente está embretando la libertad y la vida del hombre. Dentro de las enseñanzas, queridos amigos, la primera enseñanza es que la oposición a la verdad puede volverse estructural cuando el corazón se cierra. La oposición a la verdad se vuelve estructural cuando el corazón se cierra. Cuando tu corazón está cerrado, queridos amigos, toda esta verdad se vuelve una oposición. Hay una posición total y absoluta contra la verdad. Hay una segunda enseñanza, que es que la interpretación de la ley debe estar orientada no al honor, sino que aquí la interpretación de la ley debe estar siempre orientada a la vida y no al control. A bendicatuy, a vender porque hacer con la honor, lo que sea. Entonces, no somos capaces, ¿verdad?, de orientar. Siempre tiene que estar orientada a la vida, y a los intereses mezquinos. Una tercera enseñanza es hacer el bien de manera constante puede generar rechazo en contextos rígidos. Atención, puede generar rechazo en contextos rígidos. El hecho de hacer el bien. O sea, ya puedo ir por la mía. Y entonces eso comienza, parece que, a generar un rechazo en contextos rígidos. Los contextos se vuelven rígidos y entonces así estamos generando rechazo.
Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que las estructuras religiosas necesitan ser purificadas continuamente. Las estructuras religiosas, cualquier religión, cualquier búsqueda del Señor, cualquier búsqueda en el sentido teológico, ciertamente que uno por ahí se equivoca, ¿verdad? Pero necesita ser purificada continuamente, necesita ser purificada. No podemos dejarlo así nomás, sino que si hay, esto podemos decir si hay algún fallo, ya es ¿verdad? Pero las estructuras religiosas te está hablando aquí, que tiene mucho que ver con nosotros. Y entonces, Cristo revela que la verdadera fidelidad a Dios supera toda interpretación limitada. Cristo revela que la verdadera fidelidad, si nosotros somos fieles al Señor, esto es fidelidad. Y todo esto, queridos amigos, va a superar la interpretación limitada. Porque la interpretación limitada es justamente porque nosotros nos metemos allí, piñón fijo, una manera de pensar, una manera de actuar, y no tenés esa gama tan grande, ¿verdad?, para poder hacerlo parte tuya, para poder hacerlo entonces ese Cristo que se revela como el verdadero Dios que supera todo. Entonces nosotros también mirando y entendiendo que Dios supera todo, también nosotros podemos, dentro de nuestra interpretación limitada, entender y saber algo más. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.